Bienvenidos a este nuevo episodio de Datos Curiosos Podcast. Me alegra bastante poder seguir en compañía de ustedes, transitando y descubriendo poco a poco el mundo de los primeros cristianos, aquellos hombres y mujeres que empezaron todo este revolucionario y trascendental movimiento llamado cristianismo. Me imagino que han estado pensando durante los episodios anteriores que las primeras comunidades de lo que hoy llamamos de manera informal cristianos no la tenían tan fácil al momento de enfrentarse con los textos de lo que hoy es la Biblia. Para resumir un poco, en el episodio anterior pudimos navegar por algunos datos de la formación del Nuevo Testamento, algunos de los textos que se estaban empleando y cuáles dejaron de emplearse durante este proceso, textos que se aceptaron y textos que al final no entraron en la colección de lo que hoy tenemos en nuestras manos, o sea, la Biblia. Pero déjeme preguntarle, ¿qué sabe de los materiales y las apariencias de las primeras Biblias? Esa es una pregunta que en algún momento nos hemos hecho, o quizás en este momento usted se lo esté preguntando. Cuando hablo de la Biblia, imagino que usted, amable oyente, piensa de inmediato en un texto que puede ser extenso, con bordes dorados, hojas finas en un papel delgado y blanco, con una forma de libro, algunas veces encuadernado en algún material llamativo decorativo, con alguna o varias cintas de separación de los versículos, con la letra en 2 columnas y con mínimo 1000 páginas de lectura. Pero, ¿cree que esto es lo mismo que las primeras comunidades cristianas veían o tenían a la mano? Evidentemente la respuesta sería un no. Entonces, ¿cómo leyeron los primeros cristianos las escrituras que hoy son consideradas sagradas y palabra de Dios? Cuando estudiamos las culturas más antiguas, de las cuales tenemos conocimiento hoy, descubrimos que la escritura ha surgido independientemente en varias zonas. Los antiguos egipcios, los chinos y los mayas, todos desarrollaron su propia forma de escritura. Aparentemente las formas de escritura más antiguas no eran sino símbolos estereotipados de animales y objetos comunes, que después se fueron asociando con el sonido de la palabra que representaban. Tales métodos de escritura requerían, y en algunos casos siguen requiriendo, centenares de símbolos que se necesitaban aprender para poder leer y escribir. Fue en el cercano oriente, en lo que hoy llamamos las tierras bíblicas, que aparecieron los primeros alfabetos, es decir, los primeros sistemas de escribir, empleando un número limitado de símbolos, cada cual en representación de algún sonido. Es importante saber la fecha en que por primera vez se comenzó a escribir empleando alfabetos fonéticos o lo que llamaríamos audibles. En todo caso, tradicionalmente se les atribuye a los fenicios la invención de un alfabeto del cual se derivan los alfabetos tanto hebreo como griego y romano, que en buena medida y con grandes variantes se emplean hoy en una multitud de idiomas. Desde al menos 1000 años antes de Jesús, los hebreos transformaron ese alfabeto, usando básicamente los mismos símbolos, pero dándole una forma más cuadrada, y es ese alfabeto cuadrado el que generalmente se conoce hoy como el alfabeto hebreo y que aparece en las Biblias hebreas impresas hoy. Esto no quiere decir, sin embargo, que se hubiera abandonado el antiguo alfabeto, sino que los dos continuaron empleándose simultáneamente por algún tiempo, de tal modo que entre los rollos del Mar Muerto descubiertos en el siglo XX, algunos están escritos en el alfabeto antiguo. Ya fuera con símbolos ideográficos como los jeroglíficos egipcios o ya con las letras de un alfabeto, en la antigüedad se emplearon muchos materiales sobre los cuales escribir. Uno de ellos fue la piedra, de modo que hoy tenemos inscripciones lapidarias de gran antigüedad. En la antigua Mesopotamia se empleaban tabletas de barro que después de inscritas se cosían. Otro material comúnmente empleado para la escritura eran pedazos de barro ya cocido. Frecuentemente eran pedazos de ollas rotas que por su forma eran conocidos como ostras u ostracas. De este término se deriva nuestra palabra ostracismo, pues en la antigua Atenas era en ese material que se escribían los votos sobre el exilio de algún personaje. En algunos casos se escribía sobre láminas de metal. Esto
se ve en el capítulo 28, el verso 36 del libro del Éxodo, donde dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello el término santidad a Jehová. De igual manera, se empleaban también la tela, la madera y otros materiales sobre los cuales escribir, pero aunque hay referencias a tales materiales, estos tienen poca permanencia y por tanto han desaparecido muchos de ellos. En todo caso, los materiales más comunes empleados en la antigüedad para escribir textos de cierta extensión eran el papiro y el cuero. El papiro, de cuyo nombre se deriva nuestra palabra papel, y es como tal una planta que crece junto a los ríos y lugares pantanosos y que abundaba en Egipto. Aparentemente fue allí que se inventó el proceso mediante el cual se empleaban las fibras de esa planta para producir algo muy parecido a lo que hoy llamamos papel. El escritor Plinio el Viejo, quien vivió durante el siglo I de nuestra era, nos ha dejado una magnífica descripción del modo en que se producía el material de escritura llamado papiro. Hay algunos elementos de esa descripción que no están del todo claros, pero según Plinio nos cuenta, se empleaba una aguja para dividir el tallo del papiro en cintas bien finas. Las cintas tomadas del centro del tallo eran las mejores y se reservaban para la producción del material más fino, pues había toda clasificación de diversos niveles de calidad del papiro. Tras remojarlas en agua del Nilo, esas cintas se colocaban una junto a otra en dirección vertical sobre una tabla y luego se colocaban sobre ellas algo que las prensaba, cruzando la primera capa en dirección horizontal y otra capa de cintas. La hoja entonces se prensaba al final y se ponía a secar al sol. Lo normal era que cada hoja tuviera unos 25 centímetros de altura y por lo menos de ancho también. Estas hojas se colocaban una contra otra para crear un rollo. Según Plinio nos está contando, los rollos se limitaban a 20 hojas cada uno. Sin embargo, hay otros escritores que dicen que habían rollos bastante más largos. Para proteger los rollos, frecuentemente se les guardaba en vasijas de barro, lo cual se confirma con el tema de los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados dentro de vasijas. Hasta ese momento, podemos notar que el proceso para tener materiales en que realizar la escritura no era tan fácil de obtener. Demandaban tiempo, procedimientos especiales. Además de ello, es importante notar que el mundo antiguo maneja un alto índice de analfabetismo, o sea, no muchos sabían leer ni escribir. Así que ya se podrá imaginar cuánto había que pagar para poder tener una copia de un texto y más un texto bíblico. Además de ello, si no se sabía qué decía realmente, no tenía mucha utilidad tener el texto. Por hoy hemos llegado al final de este episodio de Datos Curiosos Podcast. Seguiremos avanzando para conocer un poco más el mundo de las primeras comunidades cristianas. Espero que esto nos ayude a valorar mejor todos los recursos con los cuales contamos en el presente. Los espero en el próximo episodio de Datos Curiosos Podcast. Recuerda suscribirte a nuestras redes para que puedas seguir conmigo en esta aventura. Encuéntranos en Instagram como @datocurioso2 y en Spotify como Datos Curiosos Podcast.